Buenos días, mi nombre es Daniela Guedes y yo le vengo a hablar sobre Derecho Civil Persona, lo que es la unidad 1 y 2 del trimestre. Voy a comenzar con lo que es el derecho de propiedad y sus definiciones doctrinales. Según Philo Musi, la propiedad es el señorío general o independiente de la persona sobre la cosa para fines reconocidos por el derecho y dentro de los límites por él establecidos. Según Ducey, la propiedad es el señorío unitario, independiente y cuando menos universal sobre una cosa corporal. Pero la definición legal, que está plasmada en el artículo 545 del Código Civil venezolano, nos dice que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por esta. Usar consiste en aplicar directamente la cosa por la satisfacción de las necesidades del titular. El goce es la facultad de percibir los frutos y los productos que la cosa genera. Y disponer se revela si el propietario decide que deben nacer otros derechos sobre la cosa a favor de terceros. Los elementos del derecho de propiedad tenemos el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo se divide en sujeto activo, que es el propietario, y sujeto pasivo, que es indeterminado. El sujeto activo puede ser cualquier persona natural o jurídica, ejercido por una sola persona, o sea, es individual, o por varias personas y es de copropiedad. El sujeto pasivo son aquellas personas que deben respetar y no interferir en el ejercicio del derecho por parte de su titular. El elemento objetivo es el objeto de derecho de propiedad, son las cosas. Está plasmado en el artículo 545 del Código Civil. Se trata de las cosas corporales e incorporales, cosas del mundo exterior, apropiables, susceptibles de valor y que satisfacen necesidades del objeto. Es decir, aquellos objetos que son propiedad de alguna empresa y pueden pasar a ser propiedad de una sola persona, por ejemplo. La propiedad sobre bienes o cosas incorporales. Los derechos intelectuales e industriales son verdaderos derechos de propiedad y está plasmado en el artículo 546 del Código Civil. Por ejemplo, tenemos el derecho de autor, que es producido del ingenio, por ejemplo, los libros, los folletos, las obras dramáticas, los musicales, las conferencias, entre otros. Esto es regulado por la ley como un derecho de autor. Y los derechos industriales, registrados por la Ley de Propiedad Industrial en el ámbito del artículo número 1 de dicha ley. Ahora les voy a hablar sobre qué es la ocupación. La ocupación es un modo originario de adquirir el derecho de propiedad sobre las cosas muebles que no tienen dueño, bien porque nunca han tenido, bien porque su anterior propietario los abandonó, llegando a ser dueño de ellas el primero que tome posesión, con la intención de convertirse en el propietario. Los requisitos para adquirir una cosa por ocupación, según el artículo 797 del Código Civil, mediante la ocupación se adquieren las cosas que no son ni han sido propiedad de nadie o que han dejado de ser por el abandono de su anterior propietario. Sus requisitos para que la ocupación opere el derecho de propiedad a favor del ocupante: número 1, que la cosa sea susceptible de propiedad. Número 2, que la cosa no pertenezca a nadie en el momento de la ocupación. Número 3, debe tratarse de un bien mueble. Y número 4, debe existir en el sujeto ocupante la intención de convertirse en propietario de la cosa. Algunos casos de ocupación en la legislación venezolana, según el artículo 798 y siguientes del Código Civil, tenemos como primero la ocupación de semovientes, referida a la ocupación de los animales objeto de la caza y pesca, y a la ocupación de las abejas y animales domesticados. Como segundo, los hallazgos de tesoros. El artículo 800 del Código Civil define lo que es un tesoro. Para que bien sea considerado tesoro debe reunir los siguientes caracteres: ser mueble, hallarse ocultado o enterrado,
ser distinto de la cosa que lo contiene y no pertenecer actualmente a nadie. Como tercero tenemos el hallazgo de bienes muebles, referido a la ocupación de los animales, objeto de la caza y pesca, y la ocupación de las abejas y animales domesticados. Artículo 799 del Código Civil. Y por cuarto tenemos los despojos del mar, referidos a las cosas arrojadas al mar o que provienen del naufragio, y está plasmado en el artículo 805 del Código Civil. Y a los productos del mar extraídos del mar o que se encuentran en las playas o riberas, artículo 806 del Código Civil. Seguimos con lo que es la accesión. La accesión es el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ésta produce, o se le une naturalmente o artificialmente. Los tipos de accesión. Primero tenemos la accesión discreta o impropia, que se origina de un movimiento de adentro hacia afuera. En este caso, el bien se destaca de otro del que forma parte integrante. La cosa accesoria pertenece al titular del bien que lo genera, a quien encajan los frutos y los productos. Esto está establecido en el artículo 552 del Código Civil. Por ejemplo, un fundo donde se recolecta la cosecha de café, en donde se recolecta la cosecha de maíz, los frutos naturales constituyen lo accesorio, producido por lo principal, y el dueño de lo principal es también propietario de lo accesorio. 2. La accesión continua o propia, que se origina de un movimiento de afuera hacia adentro. Esto es, que se incorpora una cosa accesoria a otra llamada principal, bien sea por voluntad del propietario, en una accesión artificial, o por un hecho natural, que es una accesión natural. Este segundo tipo, o sea, la accesión natural, comprende a su vez dos subtipos, que es la accesión continua inmobiliaria, que se refiere a bienes inmuebles, vertical, como es el caso de la construcción o plantación en suelo ajeno, con materiales propios, y 2, horizontal, como ejemplo típico la formación de una isla en un río no navegable. B. La accesión continua mobiliaria, que como su nombre lo indica, se consuma con relación a los bienes muebles. Le vamos a hablar también sobre lo que es la prescripción, que es el medio de adquirir un derecho o de librarse de una obligación por el transcurso del tiempo, y que es variable según se trate de bienes muebles o inmuebles y según también que se posean o no de buena fe y con justo título. La prescripción posee dos tipos, la extintiva y la adquisitiva. La prescripción extintiva es la manera de extinguir acciones ligadas a derechos de contenido patrimonial por la inactividad del acreedor y por el transcurso del tiempo. Se le conoce también como prescripción liberatoria. Y la prescripción adquisitiva es el medio de adquirir un derecho de propiedad de los bienes por la posesión continuada en el tiempo y otros requisitos señalados por la ley. Se le conoce también como usucapio. Esta clase de prescripción se desarrollará en la fuente del usucapio. Vamos a hablar también sobre lo que es la comunidad. Cuando el derecho en sentido subjetivo se encuentra atribuido a más de un sujeto, esto es que existe pluralidad personal en la posición activa de la relación, estamos en presencia de una comunidad de derecho. La comunidad es, en efecto, toda relación o todo conjunto de relaciones que aparezcan como sujetos, varias personas conjuntamente. La especie más importante es la comunidad de una cosa singular o ser una comunidad de bienes, o la de socios de una sociedad, o la del matrimonio, o la de coherederos o legatarios. Estas se clasifican uno según su origen o nacimiento. La comunidad puede ser convencional, que resulta del acuerdo de la voluntad de dos o más personas de poner algo en común. Incidental, que surge de un derecho o de una situación accidental y temporal. Y legal, su origen se encuentra en la voluntad de la ley.
según la facultad que tengan los partícipes de pedir la división. En esta se encuentra la ordinaria, que es cuando los participantes tienen la facultad de pedir la división de la cosa común. Puede ser forzosa o coactiva cuando el destino de la cosa o su naturaleza no admite la división. Según el modo de adquisición, está originaria y derivativa. Originaria, cuando la comunidad nace independientemente de un nexo que la genere, y derivativa, cuando su existencia depende de un hecho que produzca la situación comunitaria. Y por último tenemos lo que es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una propiedad especial que se constituye exclusivamente sobre edificios divididos en apartamentos o locales que pueden ser aprovechados independientemente. La propiedad horizontal tiene como principal característica que en ella coexistan dos clases de derecho de propiedad, un derecho de propiedad individual sobre el apartamento o local y un derecho de propiedad colectivo o de la comunidad que conforma todo el edificio, sobre las áreas comunes de toda la construcción. En este tipo de construcciones, por mandato de la ley, deberá haber un grupo de personas que dirijan la manera de administrar los gastos de mantenimiento de aquel edificio. A este grupo se le llama junta de condominio. También es bueno que sepamos que para que un edificio exista legalmente, la propiedad horizontal previamente debe haber redactado y presentado en la Oficina de Registro Inmobiliario un documento que se le llama documento de condominio, que es el documento de la comunidad de ese edificio. En este documento se señala, entre otras cosas, la intención del constructor del edificio de destinarlo a la venta de apartamentos o de locales. Se especifica qué uso se le va a dar a estos apartamentos o locales y se señalan las características de la construcción del edificio, su tamaño, los números de pisos, cuántas personas conformarán la junta de condominio, etc. Y la base legal de esta propiedad horizontal y todas las reglas que se necesitan para llevarla a cabo se encuentran en la Ley de Propiedad Horizontal, que fue creada el 31 de octubre de 1991. Esto fue toda la exposición, espero que haya sido de su interés y muchas gracias.